Bien, hoy veremos dos versículos, aunque salgan otros muchos, ¿verdad? Bien, veis que estamos estudiando el libro, el Evangelio de Marcos. Dijimos que el Evangelio de Marcos está escrito especialmente para los romanos, para los gentiles, diferente a Mateo, que era para los judíos. Y también vimos cómo directamente Marcos empieza ya directo en el primer versículo declarando que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios ha dado este evangelio a través de su Hijo, porque era el único que podía, solamente Él, y haciéndose hombre, cargando, como hemos cantado antes, Él con todos nuestros pecados, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, del 9 al 13, no lo vamos a leer, simplemente es hacer una especie de introducción rápido. En Marcos capítulo 1, del 9 al 13, vemos cómo Jesús empieza la primera etapa de su ministerio. Digo la primera etapa porque luego podemos ver, como dice, que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, entonces él empieza la otra etapa, que es ya de forma pública darse a conocer, ¿verdad? También dije que Dios es un Dios de orden. El mismo Jesús lo veías como cuando tenía, antes de multiplicar los panes, mandó a sus discípulos que lo hicieran en grupos de 50. Ves que Dios hace una etapa, ya ha llegado el tiempo de otra etapa, dice, ha llegado el tiempo, ahora es el tiempo, y entonces de manifestar ese Dios que fue prometido ya en mismo Génesis. Todo va por etapas. Jesús respetó. Pero en esa primera etapa, precisamente es cuando Él asume, ha llegado el tiempo ya de presentarse como ese Salvador, pero lo primero que tiene que hacer, y es lo primero que hace, es asumir como Cordero de Dios, asumir como segundo Adán, y es allí cuando verdaderamente viene al río Jordán, y ahí Él se presenta como el pecador que viene arrepentido, ¿verdad? Como dice que es lo que hacía Juan el Bautista, ¿no? Estamos viendo que Él viene arrepentido porque está cargando. ¿Por qué arrepentido? Porque a Dios no, si supiéramos el daño o el dolor que sufre Dios, ¿cómo te sentirías nosotros siendo así? Cuando tu hijo ves una dureza de corazón y hace mal y no hace cosas, como los padres se duelen. Ya dice que un hijo bueno es corona de los padres, mas el malo es deshonra, ¿no? Entonces, imagínate en este caso a Dios. Entonces, vemos como Él, la primera etapa, empieza su ministerio tomando ese rol, yendo allí cargado con nuestros pecados. Simbólicamente ves que ya está ahí muriendo y resucitando, está declarando allí lo que está haciendo y lo que Él ha venido a hacer, ¿no? El versículo siguiente, luego ves cómo después de haber tomado el rol de nuestros pecados, ahora como un segundo Adán, llevado por el Espíritu Santo, a ser tentado con el diablo, a pasar el examen que el primer Adán suspendió. Y sin ese examen no se puede entrar en la presencia de Dios. Y gracias a ese examen, después de Cristo ya resucitado, fuimos liberados de la ley, no que quedásemos sin ley, pero de esa ley que a la que haces otra vez estaríamos en las mismas condiciones, pero fuimos llevados a la ley del Espíritu. Hay quien tiene que aprender a andar en el Espíritu. Al principio tienes que aprender a andar en el Espíritu. La misma palabra del apóstol Pablo está hablando precisamente de eso, de que el mismo Espíritu nos demuestra que somos hijos de Dios, hijas de Dios, y cómo Él nos va transformando hacia la imagen. Es muy difícil, porque es muy difícil curarte una pus cuando tienes la astilla dentro. Pero verdaderamente es como una enfermedad de muerte que ahora ya no es de muerte. Cristo es la vacuna que nos ha vacunado. Pero verdaderamente tienes ahí eso. Y el Espíritu Santo está verdaderamente trabajando. O sea que vemos en esta primera etapa, cómo luego Jesús
sale, dicen otros evangelios, y salió, bajó del desierto después de esos 40 días, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Vale? Y eso pasó allí. Pero sin embargo, también dije que del versículo 13, cuando Jesús sale del desierto lleno del poder del Espíritu Santo, y luego en el versículo 14 aparece en Galilea. Galilea está a 120, 130 kilómetros en línea recta. Pero para ir de Jerusalén a Galilea, por los caminos son unos 170 kilómetros que se hacían andando. ¿Verdad? O sea que entonces vemos que de un versículo a otro, porque Marcos va al grano, quiere ahora hablar no solamente de que Jesús empezó su ministerio tomando nuestro, vistiéndose de nuestro, ¿verdad? Sino que ahora ya empieza de forma más pública. Y vemos cómo precisamente Jesús inicia su ministerio ya más abiertamente cuando es encarcelado Juan el Bautista. Es decir, es quitado uno y entonces entra el otro. Juan el Bautista había hecho su función, ¿verdad? Pero en este transcurso del 13 al 14 ha pasado un año o algunos meses más. Pero Jesús ya había empezado su ministerio cuando fue bautizado y cuando fue llevado. ¿Qué pasa? ¿Que en este año estaba ocioso y perdiendo el tiempo? No. Durante este año se sabe por otros que estuvo recorriendo Galilea, incluso estuvieron mirando allí ya en Cafarnaúm, porque es luego donde se establece. Hay quienes pues ya han apodado Cafarnaúm como la ciudad de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces él ya empieza, y entonces te das cuenta de que rápidamente, ya en el versículo 16 hasta el 20, Jesús paseando va a buscar esos discípulos, porque es estratega. Él va a buscar a esos discípulos que va a enseñar para luego continuar, y gracias a eso, porque incluso hay quienes creían que Jesús ya no iba a venir de los cristianos de la primera generación, porque no había venido, como que solamente era para aquellos primeros, pero luego Jesús sabe todo. Jesús sabía que iba a dejar que los hijos de Adán se reprodujeran, que Él seguiría llamándolos. Dice, yo edificaré mi iglesia. Y gracias a eso estamos nosotros aquí. Gracias a eso estamos nosotros aquí. Entonces ahí vemos entre el 16 y el 20 cómo Jesús llama a sus primeros discípulos y estos le siguieron. Y ya en el 21 y 22, que es estos dos versículos los que vamos a tocar hoy, yo pensaba tocar más, pero me dicen cosas. Y a mí me dicen cosas y yo las comparto. ¿De acuerdo? Entonces vemos que en el 21 dice, después de que ya Juan el Bautista había sido, Jesús se da a conocer abiertamente, da a conocer su poder, da a conocer su autoridad en la sinagoga de Cafarnaúm junto con sus discípulos que ya tenía. Cuando leemos, vemos que empieza diciendo, y entraron, no habla en singular. ¿Qué creéis? ¿Que Jesús no había estado en aquella sinagoga? Si durante Jesús siempre entraba el sábado en la sinagoga. Desde niño, cuando lo vemos allí en el templo. Siempre. Claro que había entrado en aquella sinagoga. Claro que había entrado en la sinagoga de Nazaret. Pero ahora aquí entra de otra forma. No entra solo. Entra como maestro, como rabino. Entra con sus discípulos. Quizás el sábado anterior estaba allí, pero ahora entra de otra manera. Porque dice, entraron. Lo cual quiere decir, ojo, porque los discípulos, vemos a los que llamó, a esos dos hermanos y luego dos hermanos, pero puede ser que haya más que no los menciona, ¿verdad? Porque él fue llamando. El caso es que ahí entra con sus discípulos en Cafarnaúm, una ciudad
Es que era muy importante. Y fijaros que dice los días de reposo. ¿Qué quiere decir? Que hay una primera vez que es en la que dice y quedaron todos asombrados. Es algo asombroso. Parecía que lo tenía ahí escondido. Le dijo a María en aquellas bodas, aún no ha llegado mi momento, pero cuando ha llegado el momento, verdaderamente quedaron todos asombrados, pero aquí da a entender que los días de reposo entraban. Ya estarían expectantes. ¿Qué diferencia había entre este Jesús que estaba allí como anónimo a este Jesús verdaderamente que ya se ha manifestado, ¿verdad? Los días de reposo entrando en la sinagoga, les enseñaba. A mí este versículo 21 me dice muchas cosas. Fijaros si me dice cosas. Primeramente, me dice que la gente en realidad no sabía quién era Jesús. Ni sus propios discípulos. Desde que Jesús se manifiesta y los llama, es cierto que tenía un poder que enseguida atrajo. Lo descubrieron los de Cafarnaún allí en la sinagoga, pero ya algo habían notado esos discípulos que dejándolo todo le siguieron. Pero de ahí hasta que después de resucitar, antes de irse, lo adoraron. Amén. Lo adoraron. Se dieron cuenta. Por eso digo que en esa sinagoga cuando entró, admirados, estaban todos sorprendidos, estaban casi en shock, ¿verdad?, de lo que habían visto. Pero ¿quién es este Jesús? Creo que es una redundancia decir. Pero en aquella sinagoga, en aquel momento, aparte de que tenían rabinos maestros, sin autoridad, porque la autoridad que tenían, ellos mismos la habían perdido al no ceñirse a la palabra. Ellos mismos la habían perdido. Pero en Hebreos voy a leerlo, porque para eso solo son 2 versículos. ¿Quién es este Jesús que desconocían? Porque ¿qué es lo que vieron? Vieron solamente algo pequeño. Para ellos fue algo espectacular lo que vieron. Pero ni siquiera fue un pequeño rayo que vieron. Jesús no se esforzó en mostrar, sino que verdaderamente aún no se manifestó. ¿Te imaginas que en la sinagoga apareciera como se le aparece a Juan cuando estaba en Apocalipsis? Y Juan lo conocía y cayó en tierra. Ese era el mismo. Sin embargo, ves que él está allí. Ya en Hebreos, el versículo 1, capítulo 1, Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a través de los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién era el que estaba allí? ¿Quién iba a darse a conocer? El Hijo. ¿A quién ha constituido heredero de todo? Por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y en Mateo 28 es cuando, ya después de resucitar, pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, cuando le vieron, le adoraron. ¿Quién es este Jesús? ¿Se asombraron de su autoridad? ¿Se asombraron de su poder? Hoy no vamos a tocar el caso del endemoniado. Cómo este endemoniado tuvo que obedecer a la palabra, no pudo resistirse. Entonces podemos verlo ahí. ¿Quién era este? Era Jehová Dios. Fíjate bien, Jehová Dios, el yo soy. Era sábado. A mí esta palabra es que los sábados, es decir, yo ahora mismo, nosotros no estamos bajo esa ley que era para los judíos, el apóstol Pablo lo dice,
Por eso en su tercer viaje lo apresaron, porque decían que tú enseñas que no hay que guardar esa ley, porque esa ley fue dada para los judíos, porque era un pueblo que tenía que identificar como pueblo de Dios. Pero luego te das cuenta de que cuando llega a las iglesias donde estaban mixtas, no estaban obligados, no estaban enseñándoles, tenían por qué la circuncisión. Estamos bajo la gracia y estamos de otra manera. El caso es que yo veo que Jesús fue el creador del sábado. Cuando digo Jehová, Dios, el yo soy, fue el creador del sábado. Y a mí me emociona. El mismo Jesús, cuando le acusan de que infringe el sábado, les dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Cómo puede ser el Señor? Solamente de una manera, porque yo lo he creado. Todo lo que yo creo está por debajo de mí, no por encima. El mismo Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Quién estaba allí dándose a conocer? El Señor del sábado. Y era sábado. Él lo había creado, ¿verdad? Y Él en este día de reposo, en este séptimo día, dice que entraba en la sinagoga. Después de que Dios creara a Adán, creó el sábado. No dijo a Adán, de los 6 días que te he dado, tienes que, uno, dedicármelo a mí. No, tienes 6 días, son tuyos. Esos días son tuyos, tú no me tienes que dedicar a mí un día. Son tuyos, pero el sábado es mío. Adán era feliz, no como ahora que vas a trabajar y te levantas temprano. Era feliz. El Señor le había enseñado todas las leyes de la naturaleza, el de podar, porque el Edén no fue algo creado, fue algo plantado. Ya había sido creado. Y ves que Dios es un Dios que sabe cómo es podar, cómo es regar, para que dé más fruto. Lo vemos en la parábola de la vid, ¿verdad? ¿Y quién le enseñó todas estas cosas? El mismo Creador. ¿Y cuándo le enseñó todas estas cosas? En los paseos que daba con él por el Edén. Era mi día. Por eso es que es un día, para Jehová Dios, era un día muy especial. Era un día muy especial. Era el día en que paseaba con Adán, le enseñaba, le explicaba, le daba el conocimiento, ¿verdad? Pero, a pesar, y esto es emocionante, es emocionante. ¿Quién crees que estaba más deseoso que llegara ese sábado? Como Dios, eso de que ves que Dios respeta, hay que trabajar, hay que criar a la familia y todas unas cosas, pero Dios, Él quiere, estaba deseándolo. Y a mí, pues la verdad es que me emociona porque un sábado Adán faltó a su cita con el Señor. Y Dios dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Es cierto que el hombre había caído, Adán había pecado, entró la muerte espiritual, luego la física, pero los hijos de Adán, hijos e hijas, fueron creciendo. Pero Jesús sigue queriendo caminar. No sé qué sintieron, bueno, sí sé lo que sintieron ellos cuando vieron a este Jesús cómo les hablaba, cuando vieron, porque hoy no tocaremos el tema del endemoniado, pero el texto no dice qué es lo que sintió Jesús.
¿Qué sintió Jesús? No lo dice. Pero si profundizas, te tienes que dar cuenta que Jesús no podía decirles así de golpe quién era Él. Pero era, ¿qué sentía Jesús de ver que estaba de nuevo en sábado, en ese jardín, en esa sinagoga, creada para encontrarse con el Señor los sábados? Y allí está el Creador, con los hijos y las hijas de Adán. Es hermoso. ¿Qué sintió Él? Porque Él siente. Él tiene sentimientos. ¿Verdad? El caso es que le damos gracias. Es cierto que en otras ocasiones vemos que Jesús va visitando los lugares y ¿qué es lo que pasó al principio? Admiran. Pero lo admiran tanto, no es como los otros. Pero es que los otros no pueden ser como Él. Los que se han dado cuenta quién es Él, no tratan de competir, tratan de seguirle. ¿Entiendes, no? Pero empezaron a ponerse celosos, eso más adelante lo iremos viendo. ¿Por qué la gente quería irse con Él? Pero, ¿por qué te enfadas? El apóstol Pablo tuvo de aquella época el mejor de los maestros, el mejor de los rabinos. Gamaliel, un buen hombre, en la Biblia lo presenta como un buen hombre. Pero cuando se encontró con Jesús, ya dejó de ser Gamaliel. ¿Qué quieres que haga? Y vemos cómo está ahí, ¿no? Entonces, cuando fue a Nazaret, fijaros bien, porque Jesús se crió en Nazaret, iba a la sinagoga de Nazaret, pero la única que sabía quién era María. Era la única y lo guardaba en su corazón. Cuando llegó Jesús a Nazaret, ya no llegó como aquel niño, sino que llegó como el maestro que tiene, ahora ha demostrado ya quién es. Cuando llega de nuevo a Nazaret, ya él era famoso. Y dice en Lucas 4:16, y vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. No escogió lo que él quiso, porque la gracia de Dios prepara todo. Era el principal de la sinagoga el que sacaba el rocho y te decía, y entonces él empezó a leer, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y Él me ha ungido. Yo vengo de parte de Dios con su Espíritu. Traigo regalos del cielo, no solo la salvación, la vista a los ciegos, toda esta serie de cosas, ¿verdad? Pero dice, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero hay un pero. Allí en Cafarnaúm conocían a Jesús, por eso se sorprendieron más, como destapa, como aquello que aparentemente era un gusano, ahora sale la mariposa, y eso les sorprendió más porque a Jesús lo conocían desde niño, a su madre, a sus hermanos, los conocían a todos. Y dice el versículo 22, todos daban testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué ha pasado? Marcos capítulo 6 y versículos 5 y 6, o sea, más adelante del texto que estamos tocando ahora, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Y estaba asombrado. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos.
y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Enseñaba. Enseñaba. Entonces, es curioso porque Jesús es el que enseñó a Adán. Jesús es el que ha ido enseñando. Jehová Dios es el que ha ido mandando a los profetas que hablaban de parte de Él, pero llegado a su momento, estos no podían explicar cómo es Dios. Entonces viene Él en persona, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quién es el que estaba allí? Y vieron unos pequeños rayos, ¿verdad? Claro, empezaron a sentir celos. Y dice que les enseñaba. Juan el Bautista también enseñó. ¿Pero para qué? Para preparar los corazones, para que recibieran al Mesías, el Salvador. La diferencia entre Juan el Bautista, que preparó los corazones para recibir al Señor, está en que Jesús predicaba el Evangelio y lo que hacía es reconciliar a los pecadores con Dios. Uno preparaba el corazón para que admitieran al Salvador, pero Jesús, el Cordero, lo que hizo el Evangelio y la buena noticia es que Él nos reconciliaba con Dios. Él abría el camino para que los que se habían ido con el maligno ahora pudieran volver a su reino, el reino de Jesús, el Rey de Reyes. Por eso es que, pero les hablaba arrepentidos y creer en el Evangelio. La palabra que dice que estaban, ¿cómo dice? Bueno, estaban impactados, ¿no? Estaban sorprendidos, maravillados de lo que estaban viendo. Esa palabra que dice el versículo 21, lo que da a conocer es algo que les impactó mucho. Les impactó mentalmente. No cabe duda que más les impactó a los propios discípulos cuando estaban allí en aquella tempestad que se llenaba y se pensaban que iban a morir, que de allí no salían, y entonces ven a Jesús que viene en medio de aquella tempestad caminando por encima del agua. Y luego cuando dice al viento que se calle y al mar, y se puso una bonanza tremenda. Y dice el texto que les entró cuando percibieron y decía, ¿quién es este? Dice que les entró un pánico mucho mayor que el de ver las olas que se pensaban que iban a morir. Porque el hombre lo que más teme es lo que no puede comprender. Y aquello les desbordó. Pero no es todavía ese punto, porque luego vemos cómo hace con el endemoniado, pero sí que es cierto que lo que está diciendo es que literalmente se admiraban de su doctrina. Literalmente, el texto literal significa que fue un impacto mental que los dejó atónitos. No puedes explicarlo, no hay manera de poder explicarlo, porque para ellos quien estaba haciendo eso era un hombre. Si hubiera bajado un ángel del cielo, lo hubieran entendido. O si Jesús se hubiera manifestado tal como es, más todavía, porque los ángeles fueron creados por Él y son suyos. Pero verdaderamente la gente quedó impactada, asombrada, motivada y conmovida por lo que Jesús enseñaba y cómo lo hacía. Pasando a versículo, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos pensaban, pero lo mismo como pasó con Simón el Mago. Simón el Mago, como no tenían otra autoridad que les enseñara, los tenía engañados, y para los de samaritanos, Simón el Mago era como Dios. Pero claro, cuando Felipe aparece por allí en el nombre de Jesús, los cojos se sanan, los ciegos tienen la vista y empiezan a ocurrir todas esas cosas, entonces hasta el mismo Simón el Mago no se apartaba de Felipe, ¿verdad? Y ahora es cuando se dan cuenta de que estos, que parecía que eran la autoridad, ellos eran la autoridad,
Autoramente se dan cuenta que eran una autoridad sin autoridad. Porque ahora vieron lo que es la autoridad. Eso es lo que nos pasa cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Y cuando entendemos en profundidad quién es Cristo. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta, verdad? De estos escribas no tenían esa autoridad cuando enseñaban la palabra. Cuando profundizas en las Escrituras y entiendes cómo se hacían las cosas, lo primero es que los escribas no tenían autoridad porque estos desconocían el espíritu de la palabra. Desconocían el espíritu de la palabra. Ya Jeremías, os voy a dar 2 textos de Jeremías, uno está en el capítulo 4 y otro en el capítulo 9. Jeremías, el profeta de parte de Dios, dice, Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y unos versículos más, en el 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entender a estas personas que son duras, sin misericordia, porque verdaderamente la falta de la misericordia es evidente. Cuando estos rabinos, una oveja literal suya caía en un pozo, la sacaban porque era su oveja. Pero cuando una oveja del Señor, que es un alma, lo querían matar a Jesús porque la había liberado de la enfermedad, es absurdo la falta de misericordia. Pero más triste que eso a alguien del mundo, más triste es ver un cristiano, que hay los legalistas. Eso es mucho más triste. Que siendo cristiano no tiene misericordia, no tiene gracia. Lo mismo que él ha recibido de parte del Señor, por eso le enseñan el Padre Nuestro. Perdona como has sido perdonado, si no, no te perdonaré. Por eso que conocerme que soy un Dios misericordioso, tardo para la ira, clemente. Este pueblo mío no me conocía y ahora estaba ahí Jesús. Por eso es que vemos que esta sinagoga al principio estaba admirada de Jesús, pero poco a poco los celos de los líderes empezaron a ocurrir. En vez de volcarse al Señor, como hicieron los que lo hicieron. Juan el Bautista no se enfadó. Es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Quién soy yo que no soy digno? Pablo lo reconoció, dijo, ¿qué quieres que haga a partir de ahora? Todo lo demás son basura, lo que me enseñó Gamaliel, todo es basura por ser como tú. Pero estos, verdaderamente, dice, os voy a leer, Mateo 12, 9, 14, dice, saliendo de allí fue a la sinagoga donde ellos, y había allí uno que tenía seca una mano, y para poder acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre de vosotros tiene una oveja y ésta cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y fue restaurada sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo, para matarlo. ¿Cuánto vale para Jesús una oveja?
Al fin y al cabo, las ovejas que tenían estos era para luego matarla y comérsela. Pero las ovejas de Jesús da su vida por ella. ¿Qué valor tiene Jesús? ¿Cómo podían entender al que estaba allí enfrente en la sinagoga? Imposible. Era imposible. Si aún a nosotros, ¿verdad? Es como cuando Jesús reprende a Pedro diciendo: Pedro, tú no ves las cosas como las de Dios, las ves como las ven los hombres. ¿Quién estaba allí en aquella sinagoga? Que quedaron tan admirados, aunque no entendieron realmente quién era, porque solo el pensamiento les habría entrado pánico. Los escribas no tenían autoridad porque los líderes influyentes, su palabra era la ley. ¿Sabes que los líderes de aquella época, los importantes, son los que interpretaban? Pero da la casualidad de que estos líderes eran los que estaban más alejados de Dios e interpretaban las palabras, la Biblia, a su conveniencia y desde la poca luz que tenía. Porque cuanto más hipócrita es uno, aunque engañen a los demás, no engañan a Dios. Y ellos mismos se dan cuenta, cuando uno es hipócrita, aparenta una cosa, pero no pueden discernir, no tienen, Dios no les motiva, no les habla. Pero ellos, estos líderes, son los que ponían las interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno de estos rabinos enseñaba en la sinagoga? Puede ser que allí hubiera uno de los rabinos o el mismo líder que estaba allí a cargo de la sinagoga. ¿Qué es lo que hacían? Como no tenían autoridad, para mostrar autoridad, citaban lo que el otro líder había dicho. Y así se fueron alejando y diciendo barbaridades, cosas de risa. Cuando tú te lees, cosas de risa. Lo que Dios te prohíbe hacer en un sábado, pero si tú, por ejemplo, no te puedes atar los cordones, porque eso es trabajar, pero si lo haces con una mano, o cosas por el estilo, pero leyes que ponen ellos, que no las ha puesto Dios. Entonces, fijaros bien, ¿quién es el que estaba allí? No el que citaba al tal, o a Gamaliel, o a este, o al otro, para justificar la autoridad, porque a ellos les gusta citar. Hay quienes, yo he visto quienes han profetizado, pero en realidad no estaban profetizando y Dios no les dio la profecía. Se creyeron la profecía de otros y ellos lo hacen como si fuera suya. Y estos hombres salían con esa autoridad, esa no. No es así, no van por ahí las cosas, ¿verdad? Entonces, fijaros bien, porque nos damos cuenta de que Jesús no cita a ninguno de estos. Dice la palabra que el Padre me dio. Él cita a su Padre. Y es importante, porque hay quienes se van por ahí buscando muchas cosas, demasiadas cosas, que son mentiras, cuando tenemos la palabra de Jesús que nos cita al Padre, ¿verdad? No cita a los rabinos, sino que verdaderamente Él dice, a vosotros se os ha enseñado. No está hablando de la palabra, está hablando de las interpretaciones. Mas yo os digo. Es importante tener esto en cuenta. ¿Quién era este Jesús? Jesús tenía autoridad porque era Dios. Ya de entrada. ¿Oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. Las malas interpretaciones alejan de la verdad, ¿verdad? Te alejan de la verdad. Malas interpretaciones que fueron malos enseñados. Los samaritanos pertenecían un día al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se dividió por la maldad y entonces fueron a otro sitio. Y para que el que reinaba en la parte de Israel empezó a tener celo, porque claro, se habían dividido, estaba el Judá, estaba Israel, entonces, ¿qué pasa? Los de Israel iban al templo a adorar
Y entonces se puso celoso y él levantó su templo, él levantó un becerro y él dijo, este es vuestro Dios. Pero los engañaron. Y cuando Jesús está allí en el pozo hablando con la samaritana, esta le pregunta, ¿cuál es la verdad? Porque los judíos dicen esto, más los samaritanos dicen lo otro. Jesús les va a entender, yo soy la verdad. Cuando venga el Mesías, yo soy. Yo soy. Deja de buscar lo que te dijo deja de buscar en internet, deja de buscar tantas tonterías, porque yo tengo un agua viva. Y cuando esta agua viva entre en tu corazón, tú ya no vas a necesitar de ir por ahí buscando aguas de ninguna clase, porque estas te llenarán y te brotarán. Y es importante, ¿verdad? Por eso es que Jehová enseñó a Adán. ¿Quién era este? Es Dios. ¿Estaba dicho en la palabra? Sí. Si leéis, es curioso porque Jesús dice en Juan 6:45, porque ya estaba profetizado, el pueblo de Israel tenía a estos líderes que no enseñaban bien. Y el profeta Isaías en el capítulo 54:13, él dice al pueblo, Dios mismo vendrá a enseñaros. Seréis enseñados directamente por Dios. Y Jesús en Juan capítulo 6:45 dice, entonces, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Escrito estaba, seréis enseñados por Dios. Y allí aparece, en la sinagoga, el que había aparecido otras veces, pero no se dio a conocer. Estaba entre ellos, pero no lo conocieron. Pero ahí se dio a conocer. Y verdaderamente, en Juan 6:45, está escrito en los profetas, seréis enseñados por Dios. Y dice Jesús, Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra. A veces lees artículos que te asombran, ya lo he mencionado el otro día, la tierra está en peligro de extinción. Uno entra en el artículo y luego te dice, dentro de no sé cuántos millones, digo, bueno, pero ¿qué? Eso es noticia. Pero Jesús te dice, pasará el cielo, la tierra, este sol se apagará, lo que tú quieras, pero mi palabra no. ¿Quién es este? Es que todos sabemos, porque le cantamos, hemos entendido la palabra y la cantamos la verdad de quién es Jesucristo. De cierto te digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Fíjate qué palabra, qué fuerte. Claro, ¿cómo podía un rabino competir con Jesús? Ni loco, ¿verdad? Dice, ¿no creéis, Juan 14:10, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no son las palabras de mi propia cuenta, sino que las palabras de mi Padre que mora en mí, estas son las palabras que os digo. Luego vemos que con el tiempo esta admiración que se levanta aquí, pues se fue yendo, ¿verdad? Cuando uno o acepta o lo contrario. O aceptas o lo contrario. O recoges con Jesús o esparramas. O eres de Él o en contra de Él. Y vemos cómo estos verdaderamente nos vamos a ir arriba, porque me parece que se lo están pasando bomba. Entonces, dice, es curioso porque dice, verdaderamente esta es la expresión de alguien que ha tenido todo lo que ha recibido anteriormente porque ha encontrado. Dice que cuando encontró la perla preciosa, tenía tanto valor que lo vendió todo. Significa, me despojo, todo lo demás ahora es basura, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como por pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Por eso es que Cristo nos llena
¿Necesitamos buscar aguas en otro sitio? Porque a veces se cansa uno como el pueblo de Israel, es que ya estamos cansados de tanta maná, estamos cansados de estar sanos, de que se gasten los calzados, que se gasten los vestidos, quiero ponerme enfermo, que me piquen los escorpiones y las serpientes, no sé, nos cansamos de todo, de todo, se cansaban de todo, ¿no? Queremos carne, queremos la cebolla de Egipto, yo qué sé, es necesario que Él crezca y yo mengue, dijo. Por eso es que, hermanos, Jesús, que el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvarnos, a recuperar lo que había perdido, paseó con los hijos de Adán enseñándoles el Evangelio del Reino. Dice que entonces empezó a enseñar el Evangelio del Reino. Mi reino. No vino don nadie. Vino el que tiene el reino de los cielos a recuperarnos. ¿Qué más necesitas? No sé, es fuerte, ¿verdad? Cuando Jesús estaba por allí visitando, recorriendo, llevando el Evangelio del reino, el reino perdido, recuperado por gracia, ¿verdad? Es fuerte. Recuerdo. Por eso es que, hermanos, recuerdo un día que me dio mucha pena, un chico joven, bueno, cuando digo joven, sobre 35 años, no tan joven, ¿no? 35 años, que tenía una necesidad de llenura, de conocer la verdad. Y vino a la iglesia, que estábamos en el otro sitio, y empecé a hablarle de Cristo. Pero esta persona no le encajaba el Evangelio de Cristo. Esta persona, en su búsqueda de la verdad, estuvo un tiempo con budistas, estuvo otro tiempo con otras filosofías, estuvo otro tiempo con los de la nueva era, estuvo bebiendo de un montón de aguas, y para él Jesús era otro líder más. Un incrédulo del mundo que no cree tenía más paz que aquel hombre. Aquel tenía más confusión. Estaba bebiendo de todas partes. No hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesucristo. Bebamos de Él. Y además dice que se levantó el día de la gran fiesta, cuando ya estaba para Jesús, sabía que le quedaba poco. Era una costumbre bajar hasta el río Jordán. El río Jordán, ten en cuenta que estaba abajo, y Jerusalén está prácticamente a 1400 de altura, o sea que no es un paseo cualquiera. Y recogían agua. Era el día de la fiesta y se subía agua. Y el día de la fiesta Jesús se pone de pie y dice: el que quiera, tome gratis el agua de la vida. Gratis. Y andamos buscando a veces aguas que lo único que nos van a hacer es confusión. Cuando tú tomas aguas malas o un alimento malo, según donde estés mirando por internet, enfermas. Y tristemente hay muchos cristianos que están enfermos espiritualmente, siguen siendo cristianos. Pero dice: yo he venido para que tengáis vida, pero una vida abundante, no una vida mediocre. Ese es el que estaba allí, el que paseó con Adán. Ahora está un sábado dándose a conocer en la sinagoga. Por eso es que seguían queriendo, tentando, a quién tenemos que dar tributo. Trampas y más trampas, de los celos y de la envidia. Dice: dame una moneda. ¿Qué es lo que hay ahí? La imagen de César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Creador separó los 6 días de mi día. Hoy todos los días son para estar con Jesús. Porque entonces no había ni un hijo ni hija. Todos eran creación. Pero ahora hemos pasado a ser hijos e hijas.
los que se presentan delante del rey de España o cualquier otro, se presentan bien y con protocolo. Así tenían los sacerdotes, protocolo. Primero sacrificaban una ofrenda antes de entrar por sus propios pecados. Pero los hijos del rey, ahora ya ves que del otro rey ahora está reinando este otro, pues se levantarían corriendo en pijama y se metían allí en medio de la cama. Eso es lo que ha hecho nuestro papá con nosotros, en Cristo Jesús. Una intimidad que nunca la habíamos tenido. Y por eso es que eso es muy, muy importante. Para Jesús, las ovejas son importantes. Pero hay ovejas que se las traen. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor le tira alguna piedra a aquella oveja de allá. O le manda a los perros. Pero yo quiero que me mande los perros. No quiero que me deje. Él no quiere que te apartes del rebaño. Porque sabe que el que se aparta del rebaño está a la merced del lobo. Y Él no quiere eso. Precisamente ha venido a por nosotros, ovejas perdidas. Por eso tenemos al pastor, el buen pastor que da su vida por cada uno de nosotros. Estos 2 versículos, cuando vi que por primera vez, no era la primera vez que estaba en la sinagoga, pero era la primera vez en la que en esa sinagoga, que ya lo conocían, porque él ya andaba tiempo por allí, se presenta yo soy. Se presenta como el yo soy. No lo entendieron, pero bueno, nosotros lo hemos conocido y estamos aquí. Y solamente hemos visto un deslumbre, dice el apóstol Pablo, vemos como en un espejo. ¿Tú sabes qué espejos eran los que habían en aquella época? ¿Tú te crees que veían ese espejo como el que tú tienes en tu casa? Igual tenían un charco en la parte de afuera de la casa y allí se miraban para peinarse porque veían así, ¿no? Pero hermanos, Él es Dios. Él es Dios. Y damos gracias al Señor. Porque Él viene aquí a caminar con nosotros. Y se irá de aquí y seguirá caminando contigo. Porque Él caminó con los de Maús y Él camina contigo. Por eso que le damos gracias, hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Vamos a cantarle al Señor y luego os doy la bendición que tengo para vosotros, que es de un salmo.